Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos en tu casa de oración y rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo esté hablando en nuestra vida, que la palabra que ha de ser expresada en nuestros corazones en esta noche sea una palabra que nos enfoque en tu voluntad. Habla en nuestra vida, Señor, y que cada día en nosotros pueda cosecharse un fruto que permanezca para vida eterna. A ti te damos gracias por tu fidelidad y gran amor. En Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias, puede tomar su lugar. Esta noche continuamos con nuestra serie titulada Los regalos de Dios. Esta es la segunda parte. Recuerde que el enfoque de esta serie es que entendamos la estructura de la iglesia. Amén. Hemos estado aprendiendo muchas cosas y dentro de todo lo que hemos aprendido es que la iglesia es el organismo viviente a través del cual Dios manifiesta su gobierno en la tierra. Amén. En otras palabras, si Dios ha de establecer su gobierno en medio de nosotros, el género humano, Dios usará hombres y mujeres para este fin. Dios quiere usarle a usted. Dígale a la persona que tiene a su lado, Dios quiere usarte a ti. También, como hemos mencionado, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está compuesta de muchos miembros. Cada uno de estos miembros con una gracia y una función especial al interior del cuerpo. El apóstol Pablo nos da un claro ejemplo de esto en Romanos capítulo 12, versos del 4 al 8. Así que acompáñenme por favor en su Biblia. Esta noche pretendo ir un poco rápido con ustedes, así que les pido que estén bien atentos. Romanos capítulo 12, versos del 4 en adelante. Antes de que usted le dé lectura al texto sagrado, déjeme decirle que sin importar la gracia que cada uno de nosotros tenga de parte de Dios, debemos de sabernos parte del cuerpo y utilizar nuestros dones, nuestros regalos, nuestros talentos para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Algunos de nosotros hemos recibido muchos dones, muchos regalos de parte de Dios, otros están por descubrir aún mucha de la capacidad y gracia que Dios ha depositado sobre sus vidas. Sin importar cuánto sepa o cuánto a sus ojos tenga, es importante que usted se conciba como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que entienda que toda la gracia que hay sobre su vida le ha sido dada con la única finalidad de que usted edifique a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, Romanos capítulo 12, y leemos a partir del verso 4. Y dice la palabra del Señor así: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Diga conmigo, cada miembro está unido a todos los demás. Hay ocasiones en las cuales cuando nuestro entendimiento de la estructura de la iglesia es pobre, nos gusta solo relacionarnos con algunas personas, mayormente si estas personas traen a nuestra vida un beneficio. El Señor Jesucristo dijo: si nosotros amamos solo a los que nos aman, ¿qué demás hacemos? ¿No hacen también esto los hipócritas? Nosotros debemos de aprender a relacionarnos con toda la iglesia. ¿Por qué? Porque toda la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si nosotros formamos parte de este cuerpo, es necesario que aprendamos a edificarlo. Por eso es que el apóstol Pablo dice: también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Eso nos habla de un nivel de relación al interior del cuerpo de Cristo, donde nosotros debemos de buscar bendecir a tantos como podamos y ayudar a tantos como nos sea permitido. Amén. Verso 6. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Y Pablo comienza a mencionar algunas manifestaciones de esa gracia. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga
con alegría. En este pasaje el apóstol Pablo nos está declarando una gran verdad, la cual se afirma claramente con el pasaje que leímos el día domingo en 1 Corintios capítulo 12, verso 28. En ambas listas, el apóstol menciona las diferentes funciones o operaciones que cada miembro tiene al interior del cuerpo de Cristo. Es decir, cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de gracia, una medida que hace clara referencia a un favor de Dios, la cual, si bien somos privilegiados, también consigo trae una gran responsabilidad. En la lista mencionada anteriormente, encontramos formas de servicio, es decir, ministerios. Un ministerio significa servicio, una forma en la cual nosotros estamos edificando el cuerpo de Cristo. No todos los ministerios se desarrollan dentro de las cuatro paredes. Hay ministerios que tienen una función externa, pero que al mismo tiempo edifica a la iglesia. Esto es algo que debemos de tenerlo presente para comprender mejor la diversidad de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Entonces debemos de tener presente y claro esto: un ministerio es una forma de servicio. No es como una categoría que nos coloca por encima de los demás. Hay personas que no entienden cómo funciona el cuerpo de Cristo y anhelan tener ministerio solo para sentirse más espirituales que otros. Pero debemos entender el principio que el Señor Jesucristo enseñó. Si alguno quiere ser el principal, debe de ser el esclavo de todos. Si alguno quiere estar en eminencia o quiere ser la persona más reconocida, debe de convertirse en el esclavo de aquellos a quienes sirve. Nosotros debemos entender de esta forma que el ministerio es una oportunidad para darnos. Diga conmigo, el ministerio es una oportunidad dada por Dios para darme. ¿Y a quién se va a dar usted? No solamente a Dios, sino se va a dar también a aquellos a los cuales usted sirve. Tenemos un privilegio de forma vertical, ofreciéndonos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, pero también tenemos un privilegio horizontal en el cual nosotros, al vertirnos en la vida de aquellos que ministramos, ellos toman de nuestra fortaleza, toman de nuestros dones, de la gracia derramada en nuestras vidas, y ellos se mueven en un nuevo nivel, en un nuevo rango de bendición. Amén. Ahora bien, si todas estas son formas de servicio, ¿por qué cuando hablamos de los dones de la ascensión? Recuerden, el día domingo les hablé sobre aquellos dones que Cristo da cuando Él asciende a lo alto. Y estos dones son hombres y mujeres que Dios ha colocado en el cuerpo de Cristo con una función específica. Estamos hablando de ministerios, de vocaciones. Pablo está diciendo, si el don de alguien es el de profetizar, pues que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de dirigir o presidir, que lo haga con determinación. Pablo está de alguna manera mostrándonos la diversidad de operaciones que provoca un solo espíritu, el Espíritu de Dios al interior de la iglesia. Pero necesitamos darnos cuenta que aun cuando todas estas son formas de servicio, en la ascensión, Cristo establece dones que son también llamados ministerios. Y esta lista está expresada muy claramente en Efesios capítulo 4, verso 11. Y tenemos el texto en pantalla. Fíjese lo que dice la Escritura. Él mismo, refiriéndose a Cristo, ¿a quién se refiere? Cuando la Escritura dice Él mismo, ¿a quién está apuntando? ¿A quién? ¿A quién? ¿Puede ser usted más claro y puede levantar su voz si me hace favor? ¿A quién? Ok, entonces Cristo es quien constituye, es quien establece, es quien fundamenta a la iglesia y determina qué personas han de estar desarrollando qué actividades. Recuerde que la semana pasada leímos ahí en 1 Corintios capítulo 12 que cada uno de nosotros hemos sido colocados en el cuerpo de acuerdo a como Dios lo dispuso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, en este pasaje de Efesios capítulo 4, verso 11,
La Escritura nos está diciendo que Cristo ha constituido a un grupo de hombres y mujeres ordinarios para una labor extraordinaria. Y Él comienza a mencionarnos una lista. Y Él dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. En este pasaje de la Escritura encontramos una parte muy importante dentro de todo aquello que tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque así como el cuerpo necesita de la estructura, la fuerza, la cobertura, la vida del Espíritu, así también la iglesia necesita de una estructura de gobierno. En otras palabras, en este pasaje de Efesios 4:11, la Escritura solamente está mencionando estos ministerios porque estos ministerios son los encargados de darle crecimiento, madurez, dirección y propósito a la iglesia. Por eso no encontramos aquí el ministerio de alabanza. Por eso no encontramos aquí el ministerio de ujieres. Por eso no encontramos aquí el ministerio de servicio a los necesitados o de visita a hospitales. No significa que no sean ministerios. Hay algunas personas que no valoran esta clase de servicios y dicen, ese no es un ministerio bíblico, porque literalmente no está expresado como ministerio de decanes. Pero este entra claramente dentro de la categoría de los ministerios de servicio. ¿Entendemos eso? Lo importante y lo que quiero destacar es que en esta lista el apóstol Pablo está mencionando estos ministerios y no menciona otros porque estos ministerios fueron establecidos por Cristo para gobernar su iglesia. Entonces, ¿por qué no encontramos aquí ministerios como el de alabanza y adoración, como salmistas, como ujieres, como servidores en hospitales? Porque estos ministerios, diga conmigo, son ministerios de gobierno. Cada uno de los ministerios que se desarrollan al interior de las iglesias son válidos y son valiosos. Pero escuche bien, no fueron establecidos para gobernar. Los únicos ministerios que fueron establecidos al interior del cuerpo de Cristo para gobernar son estos descritos en Efesios capítulo 4, verso 11. Y Él mismo, Cristo, constituyó, regaló, estableció dentro de la iglesia a unos les dio el regalo de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Cada uno de estos ministerios tiene una función muy importante y muy particular. Cuando nosotros ignoramos acerca de estos ministerios de gobierno, tendemos a establecer en nuestra mente un orden jerárquico equivocado. Cuando debiéramos entender que la función de cada uno de estos miembros es la de suplir a través de su vida aquello que el cuerpo de Cristo necesita. Cuando hablamos de los dones espirituales, los dones del Espíritu, lenguas, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, etcétera, estamos hablando de dones que una persona posee y que pone al servicio de los demás para que estos sean edificados. Cuando estamos hablando de ministerios de gobierno, no estamos hablando de dones que una persona posee. Estamos hablando de que esa persona es el don. Esa persona es el regalo. Entonces, cuando hay una vida apostólica en una casa, esa persona es el regalo a la iglesia. Y es algo que debemos entender, porque no es solo lo que tiene, es lo que es en sí mismo. No es que tenga un ministerio, es que es el ministerio. ¿Ok? Y en la medida que cada uno de nosotros va caminando en Cristo, recuerda que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Vamos desarrollando el ministerio puesto por Dios en nuestras vidas. No es que cambie, es que madura. ¿Ok? Yo no soy el mismo pastor de hace 4 años y en 10 años no seré el mismo pastor de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que ir creciendo, todos buscando llegar a la plena estatura de Cristo. Amén. Entonces, no podemos evaluar estos ministerios como cuál es más importante que otro o cuál es mejor que el otro.
Cada uno de estos desarrolla una función particular y muy específica al interior del cuerpo de Cristo. Amén. Por eso es importante que como hijos de Dios aprendamos a vivir no solamente dentro del cuerpo de Cristo, sino bajo el gobierno del mismo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El cuerpo de Cristo, para poder alcanzar aquellos propósitos para los cuales fue levantado, necesita un centro de control. Y todo el cuerpo debe de estar sujeto a ese centro de control. Ese centro de control está compuesto por estos ministerios de gobierno: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero es importante entender que nosotros que estamos dentro del cuerpo de Cristo no debemos de simplemente querer vivir en el cuerpo sin participar del vivir en la autoridad del cuerpo. Si no, seríamos semejantes a un miembro atrofiado. Ya no lo estoy controlando yo, está en el cuerpo, pero no está siendo controlado. ¿Entiende esto? Como si usted le empezara a temblar su mano de repente sin control. Es un miembro de su cuerpo atrofiado. Y lamentablemente hoy día hay muchos miembros del cuerpo de Cristo atrofiados. Sí, han sido comprados a precio de sangre, sí están dentro del cuerpo de Cristo, pero no viven bajo autoridad. Y como no viven bajo autoridad, su accionar, su vivir, está oponiéndose al mover natural que el Espíritu Santo de forma sobrenatural está induciendo en la iglesia. ¿Entendemos esto? El apóstol Pedro lo expresa de una forma muy especial. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 6, la palabra de Dios dice algo muy importante. Y la palabra de Dios dice así: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Quiere leerlo conmigo? Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Lo primero que quiero destacar de este pasaje es que todos ustedes tienen un destino grande en Cristo. Ahora, va a llegar el tiempo de su manifestación, pero esto no sucederá si ustedes no aprenden primero a vivir bajo autoridad. Por eso dice la Escritura, para que Él, ¿quién? Cristo los exalte, Cristo los coloque, Cristo los constituya como un órgano del cuerpo que funciona para su edificación. ¿Entendemos esto? Entonces, lo primero que el apóstol dice es: ustedes serán exaltados en el tiempo que Dios determine. Pero para que esto suceda, ustedes tienen que aprender a vivir bajo autoridad. Por eso la actitud de ustedes debe de ser la de humillarse. La palabra humillarse viene de un vocablo griego que significa vivir en obediencia y sujeción. Esto significa e implica no solamente obedecer, sino aceptar la voluntad de un tercero, la cual puede ser distinta o contraria a la mía, pero aceptarla de forma pacífica en el corazón. Entonces, ¿con quién me debo de humillar o cómo es que me debo de humillar? Y Pedro responde: humíllate o vive en obediencia y sujeción bajo la poderosa mano de Dios. Digan conmigo: bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro está diciendo? El apóstol Pedro está tomando una figura para enseñarnos algo muy importante, que todo lo natural es un reflejo de lo espiritual. Y él utiliza esta figura para ilustrarnos la función de cada ministerio de gobierno, la función que cada uno de estos desempeña al interior del cuerpo de Cristo. Entonces, por diseño, podemos darnos cuenta cómo cada uno de los dedos de nuestra mano hace referencia a cada función ministerial. Note que estos ministerios no están reservados para el sexo masculino, sino que son regalos que Dios trae al cuerpo para su edificación. Yo he estado dándome cuenta cómo cada vez más esta gracia es desarrollada por aquellos que están dispuestos a vivir dentro del propósito de Dios, y encuentro pastoras
cuyo llamamiento pastoral está sobre su vida, y su esposo es su ayuda idónea. Encuentro profetas, encuentro apóstoles, mujeres que han sido levantadas por Dios para traer algo a su generación, y que su esposo, aún siendo la cabeza, es su apoyo en el ministerio. Entonces, cuando hablamos de los ministerios de Efesios 4:11, y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, no está excluyendo a la mujer de una función de gobierno o autoridad al interior de la iglesia. ¿Entendemos esto? Ok. El apóstol Pedro está diciendo: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios representa el gobierno de Dios en la tierra. Y de forma simbólica el apóstol Pedro está utilizando esta ilustración para enseñarnos algo. Cada uno de los dedos de nuestra mano representa un ministerio. ¿Ok? Esos regalos que Dios nos ha dado, porque a través de estos es que Dios establecerá su voluntad. ¿Ok? Entonces, quiero comenzar a enseñárselos. Y el primero con el que quiero comenzar es con el ministerio pastoral. Este dedo representa, el pulgar representa al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es un ministerio que es sumamente necesario al interior del cuerpo de Cristo. Porque el pastor puede relacionarse con cada uno de los otros ministerios. El pastor comienza a desarrollar lo que en su semillero tiene. Y un pastor, con la gracia de Dios y con la dirección del Espíritu, va a desarrollar profetas, va a desarrollar evangelistas, va a desarrollar apóstoles y va a desarrollar maestros. Es difícil que entre estos ministerios a veces se toquen, pero el pastor los toca y los une a todos. ¿Entiende esto? Entonces, es sumamente importante que comprendamos la expresión del apóstol Pedro. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Si tú quieres en un futuro recibir de parte de Dios un llamamiento que te establezca como autoridad, tú debes aprender a vivir bajo autoridad. Y debes comenzar a reconocer la gracia de cada uno de los ministerios que ha sido establecido al interior del cuerpo de Cristo. ¿Ok? En la mano encontramos entonces al pastor teniendo relación con todos. Encontramos también al profeta señalando, así dice el Señor, ¿verdad? Dirigiéndonos, enfocándonos en el propósito de Dios. Encontramos al evangelista, el que tiene el mayor alcance, el que va más lejos, el que busca a aquellos que se están perdiendo sin Cristo. Encontramos al apóstol, aquel al que se le inviste de un honor especial. Y encontramos al maestro, este que puede entrar en pequeños espacios en tu vida, en tu corazón. Esto lo voy a ver más a detalle, más adelante. Pero es importante que cada uno de nosotros entendamos que vivir bajo autoridad es lo que nos va a poder catapultar al propósito de Dios para nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene un destino glorioso, pero depende de cómo reaccionemos ante la autoridad establecida por Dios para que el tiempo se llegue o el tiempo simplemente no venga. La pregunta pudiera surgir en este momento y es: ¿puede una persona tener más de un ministerio de gobierno sobre su vida? ¿Puede una persona ser apóstol y al mismo tiempo ser pastor y al mismo tiempo ser maestro y al mismo tiempo ser evangelista? La respuesta es sí. A cada uno le ha sido dado gracia conforme a Dios le ha placido. Entonces podríamos mencionar ejemplos solamente como el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, ¿qué ministerios evidentemente tenía? Pues era un apóstol, era un evangelista y era un pastor. Encontramos a Pablo. Pablo, un maestro por excelencia, un evangelista, un apóstol. Y de tiempo en tiempo,
solamente cubriendo espacios y moviéndose rápidamente del lugar, desempeñaba la función pastoral. Pablo llegaba a un lugar, establecía una pequeña congregación, de ahí levantaba a un pastor y lo dejaba, y quizá nunca más volvía a ver esa iglesia. ¿Por qué? Porque él no había sido llamado para ser netamente un pastor congregacional. Estamos hablando de que hay diferentes niveles de ministerio, pero en este caso Pablo tenía más un perfil apostólico. Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, este era apóstol, pastor y maestro. Felipe, uno de los 7 diáconos en la iglesia, era evangelista. Y Esteban, un hombre tremendo en milagros, fe y manifestaciones del Espíritu, no tenía ministerio. Servía a las mesas y nunca se quejó. ¡Qué calibre de hombre! Lamentablemente hoy no estamos viendo el ministerio como esa oportunidad que el cielo me da para servir. Quiero un ministerio para subirme a mi tabique y creer que soy más que los demás. Es que solo así van a reconocer que yo oro más que tú. Solo así van a reconocer que yo leo más que tú. Solo así van a reconocer que yo hago más que tú. Un hombre como Esteban estaba feliz porque entendía que a pesar de tener muchos dones, a pesar de tener mucha gracia, no había sido llamado para predicar. Pero ¿qué discurso le da a aquellos cuando finalmente ha de morir? Les habla desde los patriarcas, la ley, y les da toda una clase histórica. Pero él jamás como un maestro al frente de la iglesia. Era feliz sirviendo las mesas. Sonaba su despertador a las 4 de la mañana. Es tiempo, métete a bañar. A las 5:30 él ya estaba con los otros 7 diciendo: ¿qué hay hoy para darles a nuestras hermanas ancianas? Hay champurrado, hay atole, hay café. Rápido, llenen mi jarra, yo quiero servir. ¡Qué actitud! ¡Qué gran hombre! La grandeza a los ojos del cielo no te las da el título ministerial, te la da la nobleza de tu corazón. Este hombre no tenía un título como apóstol, pero vio el cielo abierto y a Jesucristo sentado junto a Dios. Debemos ver los ministerios como esa forma en la cual Dios nos concede servir a otros y no comenzar a verlo con recelo. ¿Y por qué a él que lleva 3 meses ya lo están nombrando apóstol? Y a mí que llevo aquí 50 años sigo limpiando los baños. El día de Cristo será premiada tu fidelidad, no tu título. ¿A qué estás siendo fiel? Es la pregunta. ¿A qué estás siendo fiel? Hay personas que están dentro de la iglesia, pero no viven bajo la poderosa mano de Dios, porque aunque obedecen, no aceptan la voluntad de la autoridad en su corazón de forma pacífica. Lo voy a hacer porque tú lo dices, pero no porque crees que realmente es lo mejor para tu vida. Entonces no estás viviendo bajo autoridad. Tu tiempo de exaltación se está alargando muchísimo y no es culpa de Dios, no es culpa de los ministerios, es tu responsabilidad. Porque no sabes vivir bajo autoridad. Te dices vivir bajo autoridad, pero solamente haces lo que externamente se te pide que hagas, porque en lo interior estás en guerra. Diga conmigo, hay poder. Ok. De acuerdo al contexto del pasaje, podemos darnos cuenta que a la promoción divina le antecede el vivir bajo autoridad. Hoy hay muchas personas con ministerio, y lo pongo entre comillas, con ministerio, pero sin una autoridad en su vida. Ellos son buenos para decir que son pastores. Son excelentes para decirse y promocionarse como profetas. Y andan de aquí para allá sin rendirle a nadie cuentas de su vida. Y ellos se justifican en el Salmo 23, verso 1. ¿Para qué rendirle cuentas a un hombre imperfecto como yo? Sí, el Señor es mi pastor, nada me falta. Son personas desordenadas, personas que no temen a Dios y que consideran la vida de la iglesia como un buen pretexto para obtener ganancias malavidas. De estos tengan cuidado. Debemos entender
que para que la iglesia funcione, debe de ser Dios quien debe de dirigirla, y para ello Dios ha establecido autoridades de gobierno. Entonces, si quieres llegar a ser autoridad, debes aprender a vivir bajo autoridad. ¿Amén? Ahora, es importante entender algo. No toda persona que se proclama autoridad espiritual lo es. A usted le va a llegar mucha gente autoproclamándose maestro de las escrituras, profeta, evangelista, pastor o apóstol. Muchas personas se están autopromoviendo. El que una persona diga que es algo no significa que lo sea. Hay personas que están viviendo en desorden y que debido a que no les gusta estar bajo autoridad, se separan de su iglesia, se separan de su pastor y entonces comienzan a sectar al cuerpo de Cristo. Y ellos comienzan a denominarse a sí mismos o catalogarse a sí mismos como los únicos poseedores de la verdad. Y debemos de tener cuidado con esto. Recuerde lo que enseñé el día domingo. Aunque somos muchos miembros, el cuerpo es uno solo. Y todos los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo pertenecemos a ese cuerpo. Amén. No confunda, porque no estoy diciendo que un ministerio para ser sano deba de pertenecer a una red de iglesias. Lo que estoy diciendo es que si un ministerio ha de ser sano, debe de aprender a vivir bajo autoridad. Por eso no estamos viendo mucho crecimiento en la iglesia, porque no todos están dispuestos a vivir bajo autoridad. Yo le hago la pregunta a usted directamente. ¿Usted sabe vivir bajo autoridad? Mejor no me responda, porque el día que le diga algo que a usted no le gusta, entonces se verá si realmente quiere obedecer o no, si realmente lo sujeta eso a su corazón o no. Para muchas personas es muy fácil decir, sí, yo vivo bajo autoridad, pero ¿qué hay cuando el pastor te dice que hagas algo que tú no quieres hacer? Termina esa relación. Esa amistad no te conviene, déjala. Esta forma de actuar en tu vida te va a destruir, cámbiala. Ahí nos damos cuenta que realmente si vivimos o no bajo autoridad, porque entonces decimos, ay no, el pastor no entiende, no capta. Y entonces es cuando está el conflicto entre su voluntad y nuestra voluntad. Pero vivir bajo autoridad tiene que ver con dejarse guiar, dejarse dirigir. ¿Entendemos esto? Entonces es muy importante que comprendamos todo el contexto de esta obra que el Espíritu Santo está desempeñando en la iglesia a través de los ministerios de gobierno. Amén. Entonces podemos decir que Dios ha establecido en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada una de estas autoridades, para ser reconocidas como tales, sea hombre o mujer, debe de contar con un respaldo. En otras palabras, debe de ser una persona que sea reconocida como autoridad. Yo soy pastor, ¿y quién te reconoce? ¿Quién me dice a mí que tú no estás usurpando un ministerio de gobierno en la iglesia? Hay 4 elementos en cuanto a reconocimiento que debemos de tener presente. Y el primero de estos es el reconocimiento dado por Dios. Dios debe reconocer que esa persona es autoridad en la iglesia. Y esto es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios la autoridad que establece la respeta. Y esto es para nosotros pastores una gran responsabilidad. Porque si yo digo no al fluir del Espíritu, ninguno de ustedes puede alterar esa decisión sobre esta casa y Dios la respetará. Pero el día de mañana me demandará de ella. Yo abro la puerta o la cierro. Yo lo permito en la iglesia o no lo permito. Hablando de la función pastoral. Entonces, es una gran responsabilidad. Dios, cuando coloca a un hombre o una mujer como una autoridad espiritual, nos está
confiriendo no solamente autoridad, sino está manifestando en nosotros su confianza. Y nosotros entonces nos convertimos en esos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y nosotros determinamos qué cosas suceden o no en nuestra congregación. Porque Dios nos estableció como autoridad y Dios va a traer a nuestro corazón la inquietud, la dirección de hacer esto o aquello, pero finalmente nosotros, autoridad, tendremos que decidir. Entonces, cualquiera que presuma ser una autoridad al interior de la iglesia, una autoridad de gobierno, debe de tener como evidencia el respaldo de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Vaya a ir rápidamente. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor así: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. ¿Quién colocó a Pablo como autoridad? Cristo. Él dice: Él me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio, al darme un ministerio. ¿Qué ministerio le dio a Pablo? Un ministerio de gobierno. Fue llamado apóstol para los gentiles. ¿Ok? Segunda cualidad de aquel que se diga ser una autoridad al interior de la iglesia es que esa autoridad debe de ser reconocida por autoridades espirituales reconocidas ante la iglesia. En otras palabras, si Dios me está llamando como apóstol, Dios me está llamando como profeta, pero los líderes ya establecidos comienzan a ver esa gracia en ti. Y no es de extrañar que en algún momento se refieran a ti con ese título o te den lugar para moverte en la esfera de autoridad que corresponde a ese título, aun cuando aún no has recibido el nombramiento. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Supongamos que aún no hemos recibido un nombramiento como evangelista, pero en cada campaña evangelística quieren que tú prediques, porque Dios te usa para atraer a otros a Él. Hay un fruto. Entonces, no estás recibiendo el título como tal, pero estás fungiendo en la labor de. ¿Entendemos? Y es reconocida por otros líderes. Acompáñenme a Gálatas capítulo 2. Vamos a leer versos 1 y 2 y de ahí vamos a brincar al verso 9. Gálatas capítulo 2, versos 1 y 2. Dice la palabra de Dios así: 14 años después subí de nuevo a Jerusalén. Pablo está haciendo referencia a cuando tuvo su encuentro con Jesucristo. Y dice: después de 14 años, ya que yo había desarrollado un poco más la gracia que Dios había puesto sobre mi vida, tuve que tomar una decisión. ¿Qué decisión tomó Pablo? Fíjense lo que dice: 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Pablo está ya desempeñándose como apóstol, ya está desempeñando y desarrollando los dones dados por Cristo a su persona, pero la revelación le dice: si quieres tener un mayor impulso, tú tienes que presentarte ante aquellos que son autoridad en la iglesia. Si ellos te avalan como apóstol, vas a tener una proyección mucho mayor que si sigues intentándolo hacer tú solo.
con reconocimiento y con autoridades espirituales, reconociendo tu ministerio, tendrás una mayor capacidad de poder trascender en aquello a lo cual Cristo te llamó. Entonces, ¿qué dice el verso 9? Pablo va con estos, Jacobo, Pedro y Juan. Y él dice, verso 9, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo. Llega Pablo con Pedro, con Jacobo y con Juan, y les dice, a mí hace 14 años se me apareció Cristo camino a Damasco. Como ustedes saben, fui yo quien comenzó esa gran persecución donde matamos a Esteban. Ellos, claro, lo recordamos. Tiempo después Pedro fue apresado y se dieron una serie de situaciones en la iglesia. Claro que lo recordamos, no te olvidamos. Bueno, pues cuando me encontré con Cristo camino a Damasco, Él me comisionó para que fuese y predicase a los gentiles. Y eso es lo que ha sucedido en mi ministerio. Enfermos han sido sanados, ciegos han recobrado la vista, muertos han resucitado. Estoy enseñando las Escrituras y estableciendo nuevas congregaciones. Tenía por testigo a Bernabé y a Tito. Tito, de hecho, estaba siendo discipulado por Pablo. Entonces los apóstoles dicen, estás trayéndonos un fruto que respalda la gracia de Dios depositada sobre tu vida. No tenemos ningún inconveniente en que sigas desempeñando la labor que Dios puso en tus manos. Y entonces le dieron la mano en señal de estar de acuerdo. Y esto fue sumamente trascendente para el ministerio de Pablo. Si Pablo no hubiera tenido el reconocimiento de otras autoridades espirituales, no importa qué tan bueno hubiera sido, la iglesia siempre, donde supiera que él estaba, se iba a alejar. Pero después de este encuentro, donde sabían que Pablo llegaba, lo recibían como un hermano en Cristo. Ah, qué gran diferencia. Todo por el hecho de que los que estaban en autoridad, Pedro, Jacobo y Juan, lo reconocieron. Aquí no entra ninguna voz profética a no ser que yo la reconozca. ¿Entiende eso? Ahora vayamos a las dimensiones de Jerusalén. Están como columnas, Pedro, Jacobo y Juan. Todo el pueblo judío estaba atento a lo que ellos dijeran porque el Señor los había establecido como las autoridades del lugar. Ninguno de ellos iba a seguir a Pablo a no ser que Pedro, Jacobo y Juan lo autorizaran. Entonces la revelación solamente estaba trayendo estrategia para proyectar el ministerio de Pablo a un nuevo nivel. Amén. Tercero, para que una persona pueda ser reconocida como autoridad espiritual, debe de ser reconocida por aquellos que ministra. ¿Ok? Juan capítulo 6. Hay personas que solamente cuentan con este tipo de seguidores, pero son más seguidores que discípulos. Juan capítulo 6, versos 66 al 69. Me encanta cómo en el Señor Jesucristo se manifiestan plenamente los 5 ministerios. Y podemos ver aquí claramente una diferencia en cómo ven la vida y la iglesia un pastor de un apóstol. La Biblia dice que un pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. El pastor ama intensamente y se relaciona cercanamente con sus ovejas. Muere Lázaro, que es amigo de Jesús, y Jesús llora. Sabe que lo va a recuperar, pero la actitud de Marta y María le lastima, le duele y llora. En este caso, ahora vemos a Jesús como apóstol. La gente se le está yendo porque lo que predicó no les gustó. Y se acerca a Pedro y le dice, oye Señor, deberías de bajarle a tus mensajes porque ya no te siguen tanto. Y Jesús voltea y le dice, ¿también quieres irte tú? Un pastor se relaciona íntimamente con la oveja. Un apóstol está comprometido con la visión. El apóstol puede prescindir de personas para jamás perder la visión. Y el pastor puede comprometer la visión por causa de personas.
entienda la diferencia. Entonces en este caso vemos a Jesús como apóstol. Y él le dice a Pedro, ¿quieres que te dé tu carta? Si no estás a gusto conmigo, ve a donde consideres que te pueden dar lo que tú necesitas. Y entonces vemos cómo Pedro, que está expuesto a la administración de Jesús, responde. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Verso 69, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Estamos viendo entonces, hablemos digamos del ministerio del Señor Jesucristo, cómo tiene un reconocimiento en el Jordán. Dios dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Después encontramos que Él está siendo reconocido por las autoridades. Juan el Bautista dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después encontramos a Jesús siendo reconocido por aquellos que Él ministra. Y por último, sus enemigos reconocen esa autoridad. Entonces, 4 niveles de reconocimiento. Una persona, para decir que realmente es una autoridad de gobierno al interior de la iglesia, debe de contar con esos 4 niveles de reconocimiento. Debe de ser reconocido por Dios, debe de ser reconocido por autoridades espirituales ya establecidas que tienen reconocimiento en sus iglesias, debe de ser reconocido por aquellos que ministra y debe de ser reconocido por sus enemigos, no solo enemigos naturales. Digan, ahí va el pastor, ok, sí, te odio, pero reconozco quién eres, ok, sino también por los enemigos espirituales. Los demonios reconocen tu investidura de gobierno al interior de la iglesia, dentro y fuera de la iglesia. Un demonio no se va a sujetar a mí solamente dentro de estas 4 paredes, se sujetará también en el Walmart y también en el mercado. Porque no pierdes tu investidura al salir de las 4 paredes. ¿Entiendes eso? Y hay demonios más obedientes que creyentes, créame. Ellos no tienen opción. Dice la Escritura que deben de obedecer. Pero ¿y usted? Ya un día les prediqué de eso. Recuérdenme el título mientras avanzamos. Marcos capítulo 1, versos del 21 en adelante. Dice la palabra del Señor que Jesús estaba en Capernaum. Y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la iglesia y se puso a enseñar su ministerio de maestro. Y la gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. La próxima clase que les dé, les voy a hablar sobre los frutos de los ministerios, porque recuerde que ya hay piratería en todo. Entonces vamos a descubrir a los originales de los falsos, y eso tiene que ver directamente con su fruto. Lo que me llama la atención en este pasaje es cómo la gente podía darse cuenta que había autoridad, había un respaldo espiritual detrás de la vida de Jesús, y cómo este respaldo y esa autoridad no estaba detrás de los maestros de la ley. Entonces dice la palabra del Señor que Él estaba allí enseñando y la gente quedaba asombrada de su enseñanza. Decían, a Él sí le entiendo. Usted puede distinguir un ministerio de maestro por eso. A Él sí le entiende. ¿Ok? Principios complejos de la Escritura son establecidos de forma clara, tangible, digerible, que nos damos cuenta de la verdad espiritual de una forma sencilla. Entonces dice la palabra del Señor que Jesús estaba allí enseñando cuando de repente en la iglesia un hombre estaba poseído por un espíritu maligno. Diga conmigo, en la iglesia. Quizá el de al lado. No se crea, no se crea. Tiene mal carácter, pero no significa que esté endemoniado. Y dice la palabra de Dios que el espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Y fíjese, yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¿Jesús era una autoridad de gobierno en la iglesia? Definitivamente. Y no solamente una autoridad de gobierno, Él es la cabeza de la iglesia. Amén.
Él es el fundamento de la iglesia. Así que Él tiene un reconocimiento por Dios en el Jordán, tiene un reconocimiento de Juan el Bautista, por eso Jesús dijo, déjalo así porque nos conviene. Jesús ya tenía una visión apostólica en lo futuro. El pastor luego suele ver solo el presente, el apóstol siempre ve el futuro. Jesús está siendo reconocido por aquellos que ministra y los demonios también lo reconocen como aquello que es. ¿Entiende eso? Ok. Entonces, de acuerdo a la expresión del apóstol Pedro, que dice que debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, nosotros debemos entender que como iglesia debemos aprender a vivir bajo la autoridad de los ministerios de gobierno. ¿Ok? Vamos a dejarle ahí. La próxima clase voy a hablarles de cada una de las características y dones sobrenaturales que operan en cada ministerio. Y al mismo tiempo, si me alcanza el tiempo, entonces les hablaré de los frutos, ¿ok? ¿Cuál es el fruto de un pastor y un falso pastor? Y así. ¿Estamos de acuerdo? Ok, póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hablado a nuestros corazones en esta noche. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú estés haciendo que nuestro corazón se abra a tu voluntad. Muéstranos cuál es tu propósito en la iglesia, cuál es tu voluntad en medio de nosotros. Y ayúdanos siempre, Dios, a vivir humillados, humildes, bajo tu poderosa mano. Padre, sabemos que tienes destinos grandes en esta casa. Como pastor, mi petición es, dame la sagacidad, dame el discernimiento para descubrir el llamado particular de cada uno de ellos e impulsarlos a su destino. Ayúdame, Dios, a cada día poder establecer en ellos la visión que procede de ti, para que ninguno de ellos mengüe, sino que todos procedan con alegría a alcanzar el premio, a alcanzar la corona que tú nos has prometido en Cristo Jesús. Perfecciona nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a siempre ser útiles, de ayuda y de provecho al cuerpo de Cristo. A ti te damos gracias, Señor, por tu gran amor y fidelidad. Permíteme ser de bendición para los que me rodean. Permíteme ser de impacto a aquellos que ministro. Y que así, como la luz de la aurora, yo pueda avanzar cada día hasta llegar a la plenitud de aquello a lo cual tú me llamaste. En Cristo Jesús te doy gracias. Padre, asimismo queremos presentar delante de ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias, nuestra aportación para la compra del terreno. Ayúdanos, Dios, y permítenos cada día